Muy buenas tardes, señores promotores, señorita directora, Milicia T. Gutiérrez, plana docente, padres de familia y compañeros todos. En esta oportunidad, los estudiantes del cuarto año de secundaria les expondremos la literatura prehispánica. Esperamos les guste. ¿Cómo se desarrolló la literatura prehispánica? La literatura prehispánica fue producida en la etapa del surgimiento de las primeras culturas en América y la llegada de los españoles al continente americano. Durante este periodo existieron muchas civilizaciones tales como la Inca, la Maya y la Azteca. Estas culturas nos han dejado un conjunto de manifestaciones literarias de distinto género que han llegado a nosotros por distintas vías. Los mayas y los aztecas nos han dejado versiones escritas llamadas códices. En cambio, los incas nos han transmitido su literatura en forma oral. Las características de la literatura prehispánica son las siguientes. Anónima. ¿Por qué dicen anónima? Porque las creaciones de aquella época no tenían un escritor definido, pues generalmente solo tenían una autoría colectiva. Por ejemplo, ¿quién escribió Popol Vuh? No lo sabemos, ¿no? Ahora les voy a hablar del oral. ¿Por qué dicen oral? Porque se transmite de boca en boca, de una generación a otra. Y así llegó hasta nosotros. Fueron los cronistas españoles, a partir del siglo XVI, quienes la recogieron y registraron en forma escrita. Ahora les voy a hablar de temática agraria. ¿Por qué dice de temática agraria? Porque las civilizaciones de aquella época eran eminentemente agrícolas. Esto se ve reflejado en una literatura cuyo tema recurrente es el trabajo en el campo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la literatura maya. Pero antes hablaremos un poco sobre la literatura de las altas culturas precolombinas. Las altas literaturas precolombinas son las incas, las mayas y las aztecas. Se llaman precolombinas ya que surgieron antes de la llegada de Cristóbal Colón a América. Ahora les hablaré sobre la literatura maya. La cultura maya se ubicó en el extremo sudoriental del actual México, en la península de Yucatán, en los territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Alcanzó un alto nivel en gastronomía y matemáticas. En arquitectura nos dejó maravillosas construcciones como el Palenque y el Chichén Itzá. El idioma que utilizaron era el maya quiché, y gracias a su escritura llegaron hasta nosotros pasajes de su historia. Y seguimos con el Popol Vuh. El Popol Vuh es una de las expresiones más grandes de la literatura aborigen. Se cree que fue escrito en maya quiché por un indio que en el siglo XVI recogió la tradición oral de sus antepasados. El Popol Vuh, también llamado Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, narra las tradiciones, creencias e historias del pueblo maya, así como el origen del hombre y del universo. Resalta por presentar de manera original el proceso de la creación, con un Dios falible que puede equivocarse. El lenguaje que éste utiliza es simbólico, lleno de misterios, alegorías y de un fuerte acento poético, que refleja la riqueza espiritual de la cultura aborigen. Su estructura está dividida en 3 partes. La primera parte narra la creación y el origen del hombre. El hombre no nace perfecto, sino que pasa por una serie de experimentos. Primero es hecho de lodo, luego de madera y finalmente de maíz. La segunda parte narra las aventuras de los jóvenes semidioses y de sus padres. También relata los sacrificios a los que eran sometidos los semidioses por los genios del mal en su reino de Xibalbay. La tercera parte presenta noticias sobre el origen de los pueblos indígenas de Guatemala, sus emigraciones, sus guerras y el predominio de la raza quiché antes de la llegada de los españoles.